Buenos días, hermanos. Sí. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con el estudio de la base bíblica de lo que es el bautismo. Conforme hemos ido avanzando en estos estudios, nos hemos dado cuenta de la importancia y vamos a empezar a entrar en puntos bien esenciales. Ahora que empezamos a tocar, nos quedamos con el bautismo de Juan, ¿se acuerda? La parte de lo que cuando Juan entra en la escena y empezamos a mirar que Juan empezó a predicar en el desierto y en el desierto fue donde Dios le dio las leyes a Moisés, ¿verdad? Todos los requisitos que eran para el bautismo. Vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir en ese punto para mirar cómo concuerda el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero aparte, vamos a empezar después de Juan, vamos a entrar a lo que es el bautismo con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se va a unir las bases del bautismo del Antiguo Testamento, el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo en uno solo. Amén. Saque sus Biblias, hermanos. Vamos a continuar en la parte de lo que es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, vamos a continuar y vamos a ir concordando lo que dice la palabra, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento. Recuerde, algo esencial que existe en la palabra de Dios es que todo lo que viene escrito en el Antiguo Testamento tiene que concordar con el Nuevo Testamento. Si no concuerda y Cristo no está en el principio y en el fin del estudio o de la prédica, no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesucristo es la llave, Jesucristo es el que cierra con broche de oro todos los estudios y las prédicas. No podemos llegar con Dios si no está la persona de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para que no se nos olvide, como la semana pasada. Cierre sus ojos, Padre, Señor Dios eterno. Mi Dios, le queremos dar las gracias, Padre bendito, poniéndonos a cuenta, Señor, de que quizá, mi Dios, algo que pensamos o que dijimos o accionamos, Padre, usted sabe que no somos pecadores activos, sino más bien, Señor, somos pecadores pasivos. A veces, Señor, tenemos malos pensamientos, malas acciones, Señor, pero no lo hacemos con el afán de ofenderlo, mi Dios, pero necesitamos ponernos a cuentas y pedirle perdón, Señor. Teniendo la presencia de Cristo en medio de nosotros, le pedimos que usted nos ilumine y que sea nuestro Señor Jesucristo el que ministre este estudio, que sea la voz de Dios la que hable y no la voz de los hombres. En el nombre de Jesús le damos la gloria y la honra, Señor, y le decimos amén. Miramos que la primera palabra que ocupa Juan el Bautista para el bautismo que él venía predicando, ¿cuál es el primer requisito? Arrepentimiento, ¿se acuerda? Miramos que es la forma de como él lo exclamaba, porque tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando Juan el Bautista, dice Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, en el versículo 1, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no era de que le iban a confesar a Juan, ¿verdad?, las cosas malas que estaban haciendo. Hemos mirado a lo largo de la Escritura y de los estudios y en las prédicas que el único que se le tienen que confesar los pecados es a Dios. Y vamos a mirar ahorita los puntos esenciales de lo que es arrepentirse de las cosas que hemos hecho. El primer punto de arrepentimiento al que habla Juan el Bautista es tanto en los pecados que ellos estaban haciendo como en la vida que ellos estaban llevando. Porque el arrepentirse puede ser de la vida que yo llevé o de una acción que acabo de hacer. Cristo nos ha liberado ¿de cuál? Del castigo del fuego eterno en el arrepentimiento de la vida que llevamos, de todas las cosas que infringían la ley de Dios y que ofendían a Dios. Por eso el arrepentimiento de cada persona es personal. La salvación, hermanos, no es un paquete familiar. La salvación no es un paquete como yo lo compro para mi esposa, mi esposo, mis hijos y nos vamos a ir todos al cielo. No. Hemos visto que hay familias en las iglesias que el esposo está bien presente o la esposa
o los hijos y los papás o algún familiar no quieren saber nada de la iglesia. Y no por eso, porque alguien de mi casa está bien metido en las cosas de Dios, yo voy a ser salvo. Eso es mentira. Ahora, bíblicamente vamos a mirarlo de esta forma. Entre el Antiguo Testamento, lo miramos la semana pasada, y el Nuevo Testamento, el que aparece en la escena predicando el arrepentimiento, predicando el bautismo, es Juan, antes de que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, miramos y estuvimos mirando en los puntos de observación la semana pasada, ¿verdad? Que Dios dio las bases bíblicas del bautismo, ¿en dónde? En el desierto, en el mismo lugar que Juan los dio. Porque en el desierto miramos que bíblicamente el simbolismo del desierto, ¿qué es lo que significa? El desierto significa, hay pasajes que nos dan a entender que el desierto es muerte, pero donde está Dios siempre va a haber vida. No importa donde Dios haya dictado las leyes, es el simbolismo de lo que estamos hablando. Ahora, Dios da la base del bautismo, ¿en dónde, hermanos? En el tabernáculo, ¿verdad? Cuando miramos al principio del estudio, miramos que Dios hace referencia a todas estas normas, especialmente a quienes, a los sacerdotes. Ahora, recuerda algo, miramos en Éxodo 19, 10 y 11 que Dios le dice al pueblo que tenían que lavarse. Vimos el simbolismo también de lavarse las ropas, lo miramos también acompañado con los pasajes bíblicos de la voz de nuestro Señor Jesucristo que le expresa al apóstol Juan todo lo que hace referencia al lavamiento de pies y manos, que miramos que el lavamiento de pies y manos, el de mantenerse la ropa limpia, es andar por el camino correcto, ¿verdad? Vimos una nota adicional, se recuerda, y fue en donde nos quedamos, cómo vestía Juan el Bautista. ¿Cómo vestía el Juan el Bautista? Vimos que él vestía, dice la palabra, en el versículo 4, estamos en Mateo 3, que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Solamente quiero hacer una mención en este punto. Dice, usted sabe que las langostas son unos grillitos. Un amigo, un conocido una vez le trajeron langostas tostaditas con sal y limón. Yo nunca las había probado, hermanos, qué ricas son. Me dice, me dio la bolsa, me dice, prueba, me dice, ¿quieres probarlas? Le digo, ¿qué son? Y yo vi los grillitos así, y los vi hasta rojitos, porque cuando los estaban tostando les echan el limón y el chilito. Hermano, ya me estaba yo acabando la bolsa. Qué ricas saben. Pero regresando, dice el texto bíblico que Juan comía langostas y miel silvestres. Estaba yo mirando, hermanos, en un libro que habla de las costumbres del pueblo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra en hebreo que aparece como langosta, escuche lo que le digo, quitando una comita solamente, hace referencia a una fruta. A una fruta. Entonces, el libro explicaba, el comentario decía que quizás Juan lo que comía era esa fruta con miel. Imagínense, comerse los grillos con miel, como que no, yo pienso como que no va a saber. No es mucha relevancia, solamente lo quería yo traer en el punto. Como cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Hay personas, yo lo pensé, bueno, es algo ilógico. Yo creo que este ejemplo no tiene cordura. Todos sabemos que una aguja, un camello no puede pasar por ahí. Pero la aguja a la que nuestro Señor hace referencia por la Escritura, le voy a explicar. Si nosotros decimos alto, ¿a qué alto me refiero? Hay dos altos, el de detenerte, el stop, y está el alto de altura, el de high. Se escriben iguales, pero refiriéndome a lo que yo hable, es lo que voy a usar, es la palabra que yo voy a usar, ¿verdad?
La aguja a la que nuestro Señor se refiere son esas puertas angostas que estaban en la entrada a la ciudad de Damasco. Son de una forma así ovaladas y todavía en la actualidad existen. Si usted pasa por ahí con un camello y el camello lleva carga, el camello tiene que pasar con toda la carga por la parte de arriba, porque si le ponen las cargas por los lados, ahí se va a quedar atorado. A eso se refería Cristo. Entonces, hay cositas que cuando uno estudia, por eso yo les he recomendado, cómprense en un diccionario. Cómprense en un diccionario y no compren cualquier diccionario. Tiene que ser de una editorial que sea de buen testimonio, como a mí me gusta usar mucho la Reina Valera. Yo por lo general los diccionarios que me compro son de la editorial que hace la Reina Valera, pero aparte también hay buenos diccionarios. Seguimos, miramos, ¿verdad? Que en Génesis, cuando no había ropa, nos quedamos en ese punto. En Génesis 2:25 dice que estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaba, ¿se acuerda? Miramos que en el mismo Génesis aparece la base del sacrificio para el perdón. ¿Cuál es? Dios ocupa uno o unos animales para sacrificarlos y con la piel tapar la vergüenza que correspondió al acto de desobedecer a Dios. Miramos más adelante cómo se establecen esas leyes en la expiación de los animales para el perdón del pecado. ¿Qué es la expiación? Es llevar una víctima, es el acto de entregar una víctima, dar la sangre que está la vida en el animal para que Dios me perdonara. Entonces, miramos, ¿verdad?, que había varios tipos de vestimentas. Se mencionan las vestimentas sacerdotales, que eran las que usaba, ¿verdad?, el sacerdote esencialmente para el sacerdocio. Si usted ha leído Éxodo, cuando Dios trata esto, Dios le menciona y le dice a Moisés que tenían que hacerse unos calzoncillos para que no se le notara la desnudez, dice Dios, cuando subían las escaleras. Imagínense todo lo que implica, hermanos, la santidad de Dios. Cuando Dios establece con los sacerdotes en la vestimenta, hasta de los calzoncillos habla. Dando referencia a qué, hermanos, a que toda accionar y toda acción, cuando uno está ligado con Dios, que ya tenemos conciencia quién es Dios, tenemos que tener cuidado con todos esos detalles. Ahora, miramos, hermano, que Jesucristo, nuestro Señor, tuvo una ropa también, ¿se acuerda? Miramos qué clase de ropa tenía. Miramos, si se acuerda, de la chaluk, que es el efod. Las personas que no tenían mucho dinero eran efod sencillos. Los hombres adinerados y los que tenían estudios lo usaban normalmente, les caía hasta los pies y tenían muchos bordes de elegancia, ¿se acuerda? E iban acompañados con un manto. Miramos unos versículos bíblicos. ¿Por qué mencionamos todo esto, hermano? ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque hemos mirado, hermanos, hay un pasaje, ahorita me estoy recordando, que está en Apocalipsis. Usted puede pensar, bueno, yo he visto que Jesucristo menciona que traía sus sandalias. Recuerda, nosotros podemos pensar, bueno, escuché un comentario el otro día, no viene al caso, de una persona que le hacen una entrevista en su casa y porque este hombre salió en chanclas, el hombre de la televisora lo estaba criticando. Decía, oye, ¿cómo va a salir en chanclas si lo van a entrevistar? A veces nos preocupamos más por otros puntos. Yo no digo que sea prudente andar vestido de una forma como usted quiera, porque hay pudor. Pero si hay pudor, sabemos cómo nos tenemos que vestir. Pero yo no le veo nada de relevante que una persona use chanclas en su casa si lo van a ir a entrevistar. A veces nos preocupamos más por la apariencia. Una vez escuché a un predicador y tiene razón, y yo lo mencioné también.
Decía él, si tuviéramos la oportunidad de que nos llevaran a un evento donde Donald Trump te ha invitado y no tienes la ropa, eres capaz de hasta ir a empeñar tu auto, con tal de comprarte ropa elegante. Y la esencia de la vestimenta y de las ropas en nuestro Señor Jesucristo no es tanto que miremos cómo nos vestimos, sino son nuestras acciones. El día que estemos en la presencia de Dios, que dice que nos vamos a transformar, vamos a tener cuerpos celestiales, hermanos, ahí se va a mirar la pureza de la ropa, donde ya no va a existir el pecado. De la misma referencia, de lo mismo hace Jesús siempre esa connotación: mantén tus ropas limpias para que tengas derecho al árbol de la vida, ¿se acuerda? Ahora mire, ahí acordándome, en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 3:14, palabras de nuestro Señor Jesucristo dice esto. El mensaje que le da a la iglesia, la Odisea, en el versículo 15 le dice Jesús: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era una iglesia conocida por sus riquezas, era una iglesia que tenía mucho sustento económico. Miren lo que le dice Cristo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable. Mire las palabras de Cristo: pobre, ciego y desnudo. Cristo le está haciendo, le está acentuando: tu dinero no importa para la salvación, porque tú dices, yo no tengo necesidad de nada, pero yo te digo que eres un miserable. Oiga lo que le dice: miserable. Eres pobre y estás desnudo delante de mis ojos. Son de las personas que Cristo el día de mañana les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Porque siempre mantuvieron sus ropas sucias, nunca las tuvieron como Dios quiere que nosotros la tengamos dentro de Él. En Cristo no importa tu vestimenta, siempre y cuando sea con pudor. Pero en Cristo, hermanos, todas nuestras ropas siempre tienen que estar limpias, refiriéndonos a nuestras acciones, ¿ok? Sabemos por qué Juan venía vestido de pelo de camello, porque él era el espíritu de Elías que las escrituras habían hablado, ¿se acuerda? Ahora mire, ¿quiénes fueron los primeros en bautizarse? Regresándonos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 3. Miramos que eran los de Jerusalén y toda Judea. Antiguamente fue donde se establecieron los de la tribu de Judá, acuérdese. La tribu de Judá pasó a ser ¿qué? Judea, Jerusalén. ¿Ok? Fueron los primeros que llegaron a ¿qué? A bautizarse. El bautismo no era algo desconocido, lo miramos. La práctica del bautismo como un rito ceremonial de lavamiento se efectuaba desde antes de la llegada de Jesús, hablando de la humanidad. Lo hacían con los prosélitos, lo miramos, que era un prosélito. Eran las personas nacidas de Israel que se convertían al judaísmo. Había un procedimiento esto. Pero miren lo que, quiero que leamos esto, hermanos. En el versículo 7 de Mateo 3, al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la qué? De la ira venidera. Está hablando del coraje y de la furia de Dios. Sorprendente que Juan el Bautista insistía en que eran los mismos judíos los que tenían primero que bautizarse. Los fariseos y los saduceos eran los grupos que controlaban y gobernaban con una forma político-religiosa el país, y eran personas que eran adineradas. El saduceo eran de los que, ¿se acuerda? Que ellos no creían en la resurrección, en la interrogación esa que le hacen a nuestro Señor, que más adelante
se mira en la historia de los evangelios. Juan les advirtió que no podían confiar en que eran descendientes de Abraham. Escuche, esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, a mí me han preguntado, si usted ha mirado el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, los judíos son personas millonarias. El otro día hablamos de eso. Yo les dije, la mayoría de los dueños de los bancos a nivel mundial son judíos. Los dueños de las aseguranzas son judíos. Los que más premios Nobel tienen en la historia son judíos. Uno de los países más millonarios que existen son los árabes, ¿sabía? Y los árabes, la mayoría de ellos no son judíos, son musulmanes. ¿Y por qué son millonarios? ¿Por qué son millonarios? Porque ellos descienden de Ismael, el hijo que tuvo Abraham, ¿con quién? ¿Se acuerda? Con Agar, la egipcia. De ahí descienden ellos. Todos los árabes descienden de ahí. Por eso Dios los ha respaldado, porque ellos tienen la bendición de Dios por parte de ¿quién? De Abraham. Por eso son personas extremadamente millonarios. Juan el Bautista le exigía mucho a ellos que fueran los que tenían que bautizarse. Ahora mire, ¿cuál es el primer requisito para el bautismo? O para el bautizo, ¿cuál es? Hay dos. El primero, ¿cuál es? Arrepentimiento. ¿Ok? El arrepentimiento, escuche, vamos a entrar. Es uno de los temas principales de los profetas en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento. Vamos a mirar rápidamente Isaías capítulo 1, versículo 16. Quiero que todos lleguemos a Isaías capítulo 1, versículo 16. Y me va a decir amén cuando llegue a Isaías 1. Vamos a tocar la connotación del punto que los profetas del Antiguo Testamento daban a conocer al pueblo de Dios por medio de las designias del Creador. Isaías 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Mire las palabras de Dios. Mire las palabras de Dios. Lávense y límpiense. Esa es la base bíblica espiritual. Quitad la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Porque de las cosas malas que podamos hacer a escondidas, yo les decía mucho a los jóvenes en Crockett: jóvenes, aunque papá y mamá ya se hayan ido y ustedes estén solos en su cuarto, todo lo que hagan, Dios los está mirando. Dios los está mirando. Todo pensamiento malo que tengan, Dios los está mirando. Igual a nosotros los adultos, por eso es indispensable ponerse a cuenta con Dios todo el tiempo. Isaías 55, versículos 6 y 7, allá adelante. Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Exhortación al arrepentimiento. Exhortación al arrepentimiento. Vamos a mirar otro versículo, Jeremías 3, allá adelante, Jeremías 3, versículo 12. Jeremías 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Exhortación al arrepentimiento. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy,
dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, escuche, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Fornicaste sobre todo árbol frondoso. Habla de la fornicación espiritual, porque Dios siempre quiso ser el marido espiritual de Israel, de su pueblo. ¿Cómo dice Dios? Fornicaste de todo árbol frondoso. Porque debajo de los árboles frondosos sacrificaban a los niños, a los dioses. Es lo mismo que pasa con el famoso árbol de Navidad. El 24, donde ponen al supuesto niño Dios, debajo de un árbol frondoso. Y lo ponen el 24 de diciembre para amanecer 25, cuando el 24 de diciembre es el día más corto que existe, es el más oscuro, el equinoccio de invierno que se le conoce. Jesucristo no nació un 24. Es para que menciono esto porque yo quiero que entendamos las cosas que Dios aborrece. Dios los llamó y los envió a denunciar las apostasías del pueblo para que se arrepintieran y tomaran el buen camino. Arrepentimiento. De la manera más gráfica que hemos estado mirando, hermanos, cuando el pueblo está pecando, Dios te manda y te exhorta: hey, arrepiéntete de las cosas malas que estás haciendo, no hagas que yo me enoje contra ti. Vimos el estudio, ¿se acuerda? Castigo o ¿qué? O disciplina. Porque no se quieren arrepentir de corazón. Ahora, pregunto, ¿es un concepto bíblico el arrepentirse? Hablamos en el estudio de castigo-disciplina que usted puede ser una persona que no haga mal, que toda su vida hizo lo mejor que pudo y rara vez lo señalaron a usted los vecinos o los conocidos que usted no hizo daño, pero eso no lo va a llevar con Dios si no tiene a Cristo. Y de una u otra forma, yo creo que usted ha de haber conocido personas en su vida. Oye, ¿supiste lo que le pasó a fulano o a sutana? Pero ¿por qué si esa persona es un pan de Dios? Es la expresión. Y con el que menos tiene contacto esa persona es con Dios. Porque de alguna u otra forma Dios le va a llamar la atención para que lo busque. Yo me porto bien, no me meto con nadie. Ni fumo, ni tomo, ni soy malhablado. Pero si no buscas al Señor, estás perdido. Entonces, en la exhortación del arrepentimiento, aunque estés haciendo cosas buenas, la salvación no es por obra, tenemos que buscar de Dios. Muchos entienden el término arrepentirse. Escuche, vamos a hablar bíblicamente. Arrepentirse, solamente he escuchado y he mirado que muchos entienden el término arrepentirse como vuélvete de tu pecado. Ya me volví del pecado, ya me arrepentí, pero lo vuelvo a hacer. Hermano, esa no es una definición completa del arrepentimiento. El concepto de arrepentirse bíblicamente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Apartarse de mal y volverme del pecado es parte del arrepentimiento, pero no es todo. Hay algo atrás. Antes de apartarme del mal y antes de apartarme de las cosas malas, la palabra arrepentirse en griego significa cambio de mente. Yo no me puedo apartar de hacer las cosas malas que estoy haciendo si mi mente no la cambio y sigo enfrascado en las mismas cosas que estoy haciendo. ¿Lo entiende? Arrepentirse es cambia tu mentalidad enfocada con Dios, con las obras de Dios. Yo puedo dejar de hacer el mal. En un instante voy a dejar de hacer eso, sea lo que está ofendiendo a Dios. Estoy acostumbrado a tener malos pensamientos, palabreríos, todavía fumo, tomo, quizás estoy haciendo droga, hago cosas que ofenden a Dios, las dejo de hacer, sí me aparto del mal. Pero si mi mente no la cambio, voy a volver a infringir y a violar las cosas que a Dios la molestan.
La palabra arrepentirse, recuerde, es un cambio de mente, cambio de mentalidad. Mientras yo no la tenga, yo voy a seguir haciendo las cosas que a Dios le ofenden. La exhortación de arrepiéntete es cambia tu mente. Mire, vaya usted conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 3 y vamos a llegar al versículo 8. Mire lo que dice la palabra, para empezarlo a entender un poco. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Escuche, ¿qué es dignidad? Yo les he dicho algo, a mí me encanta así. En el seminario me dieron un semestre de homilética y aquí vamos a tomar un taller con la bendición de Dios de homilética, para que no se enrede mucho. Homilética es una forma de hacer, de discernir, de estudiar los mensajes y los estudios. Vamos a empezar a saber lo que es un bosquejo, ¿verdad? Cómo se hacen. Hay 4 formas. A mí la forma que yo no sabía, Dios me la puso, es hacer los estudios y mis prédicas palabra por palabra. Y en el seminario, cuando nos dieron ese semestre, veo que una de esas formas está ahí en el libro. Digo, wow, o sea, no es mío, es de Dios, lo entiende. Si les menciono esto y la palabra dice hacer frutos dignos, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué es digno? ¿Qué es digno? La palabra digno es algo así como usted agarra algo y le saca un brillo, lo deja bien pulcro, blanquísimo. Dice la Escritura, ¿verdad?, que solamente Dios es digno de alabanza. Escuche, yo puedo ser una persona millonaria y voy a llegar y a cada uno de ustedes les regalo un carro. Porque pasé por la iglesia de Plum Grove y los miré y la mayoría de ellos llegan caminando y yo les regalo el carro. Pero si no tengo a Dios, pregunto, ¿dónde está mi acción que estoy haciendo con ustedes? ¿Dónde está la dignidad? Solamente con los hombres. ¿Lo entiende? ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento con Dios? El que verdaderamente glorifica, le da la gloria y la honra a Dios. Por eso la mayoría de los saduceos y los fariseos hacían cosas solamente, como decimos ahí en México, para los que hacen las personas de cuello largo. ¿En dónde está la ropa de ellos? Vimos el mensaje de la Odisea. Tú te dices que eres rico y tú para mí, le dice Jesús, eres un pobre, desnudo y miserable. No hay fruto digno de arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando hay un pasaje en la Biblia donde va caminando Jesús con los apóstoles? Dicen que el templo que hizo Herodes abarcaba 5 estadios de fútbol, así de grande era. Y le dijeron, Señor, ¿ya viste esta construcción? ¡Wow! Jesucristo exclama y les dice, yo les voy a decir que aquí en un tiempo no muy lejano no va a quedar piedra sobre piedra. Y dice la palabra que había ofrendas votivas con B de vaca. ¿Sabe cuáles son las ofrendas votivas? Son esas ofrendas que usted separa como la fuente de los deseos. Señor, yo le voy a dar esta moneda de oro si usted me consigue que tenga yo un mejor trabajo, y lo avienta. Y si me consigue otro, yo vengo y doy más monedas. Estas son las ofrendas votivas. ¿Saben qué? Iba yo y esas monedas, la mayoría las incrustaban en las paredes de la construcción. Se sorprendían, pensaban que compraban a Dios con sus ofrendas. Yo si ofrendo o si doy mi diezmo en la iglesia, escuche, no es para quedar bien con Dios. Dios no necesita mi dinero, pero por amor a Dios yo necesito ofrendar. Por amor a Dios necesito dar mi diezmo. Escuche, porque yo necesito que Dios me bendiga. Hermano, esto es feo. En la iglesia no damos porque no tenemos, pero no tenemos porque no le hemos dado a Dios la oportunidad de que nos bendiga.
Lo entiende. Hay un fruto digno de arrepentimientos. Hechos 3, versículo 19, dice el texto bíblico. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo que usted sabe lo que es un refrigerio, ¿verdad? Es algo que normalmente se refiere a lo que te va al paladar y te refresca, te sabe bien sabroso, bien delicioso. Ahí mismo, en Hechos 26, 20, dice el texto bíblico: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de ¿qué? De arrepentimiento. Entonces, la completa definición bíblica de arrepentimiento, ¿cuál sería? Es cambiar de mentalidad, ¿verdad? Un cambio de mentalidad lo expuse. La hermana Cinia acertadamente dijo alejarse del pecado, y otros, y mencionamos otra palabra igual, alejarse de todas las malas acciones. Entonces, ¿cuál sería el contexto completo de arrepentimiento? Primeramente, cambio de mentalidad. ¿Y qué es lo que contrae o lo que conlleva el cambio de mentalidad? Cambio de acciones. Escuche, el cambio del propósito de lo que yo estoy haciendo. Jesucristo dijo: vayan y aprendan primeramente lo que es misericordia, no sacrificio. ¿Cómo? Si Jesús se sacrificó. Es que el sacrificio no es malo delante de Dios, pero hay muchas personas que vienen a la iglesia: hoy yo trabajé, ando cansado, ando así, voy a ir porque yo quiero que Dios vea mi sacrificio. Dios no se complace en eso. ¿De qué sacrificio es el que habla Cristo? Le voy a explicar. El sacrificio es correspondiendo a la acción digna de lo que yo vaya a hacer, el resultado, la consecuencia. Si yo voy caminando por la calle y hay una balacera en un parque y un niño está en medio de la balacera, yo tengo que correr a salvarlo. Quizá usted se va a preguntar: ay, quiero ver la balacera, a ver si lo vas a hacer. Si yo salgo y agarro al niño y lo abrazo, escuche, y una bala me llega a golpear, yo me sacrifiqué por el niño. Pero si yo lo hago con mi mentalidad, lo voy a salvar, y si me llegaran a pegar un balazo, estoy hasta aquí de deudas, quizá me lo va a reconocer el pueblo y me van a pagar una buena indemnización y voy a salir en la televisión. Olvídese de su sacrificio, no sirvió de nada. ¿Lo entiende? Es la acción del sacrificio. Ahora mire, todo involucra siempre a un cambio mejor, ¿verdad? Ahora, regresémonos a Mateo 3. Es imposible, escuche lo que le digo, entrar al reino de Dios sin arrepentirse. Estamos mirando el primer requisito. Es imposible entrar al reino de Dios sin arrepentirse. Algo interesante y de suma importancia es que Juan conecta el arrepentimiento con el reino de Dios. Vamos a poner atención. Si regresamos a Mateo 3, dice Juan en el versículo 2: arrepentíos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. El reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Lucas 5:32, lo voy a mencionar rápidamente, póngale su dedo así para que se regrese a Mateo. Voy a mencionar Lucas 5:32, dice el texto bíblico: no he venido a llamar a justos, palabras de Jesús, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Mire, escuche, ¿qué significa justo? Yo lo he mencionado infinidad de veces en estos estudios. ¿Qué es lo que significa justo en la Biblia? Justo para mí en el mundo es una persona íntegra,
que viene y ejecuta o efectúa la justicia con balanza, ¿verdad? La Biblia es lo mismo, pero tiene una connotación más grande. La palabra justo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la persona que vive apegada a la ley de Dios. Porque cuando vive apegada a la ley de Dios, va a hacer todo lo que la justicia de Dios manda. En el Nuevo Testamento se le añade a una persona, a la persona más importante que existe en el universo, Jesucristo, el que nos vino a justiciar, el que vino con su obra, nos justificó de la muerte eterna. Eso es lo que significa justo. Entonces dice Jesús, he venido ¿a qué? ¿A llamar qué? A los pecadores al arrepentimiento. Porque el que es justo va a seguir pecando. Escuche, el que es justo ya es cristiano, va a seguir pecando, pero va a tener sus pecados pasivos. Si tuviera un activo, se tiene que poner a cuentas con Dios, pero no por eso vamos a abusar, porque Dios conoce la intención del corazón. Porque el que es justo, escúcheme lo que le voy a decir, no hay en el mundo, a excepción de Cristo, hombre que muera sin pecar. Todos vamos a morir cometiendo pecados, entiéndalo, todos. Pero los pecados del cristiano tienen que ser pasivos y nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios todos los días. Por eso Cristo dice, estos justos ya están salvos. Yo vengo por los pecadores, vengo por los que están sin mí. ¿Lo entiende ahora? Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Nosotros fuimos de esos pecadores compulsivos quizás. Ahora, sin el arrepentimiento, hermano, acuérdese, no hay perdón de pecados. Por eso vuelvo a insistir. ¿Para qué bautizar a un bebé? ¿De qué se va a arrepentir? Un niño que no tiene ni la conciencia plena de quién es Dios. No tiene ni la conciencia plena de quién es Cristo. ¿De qué se va a arrepentir ese niño o ese bebé? Ese es el primer requisito. Hechos 2:38 dice la palabra del Señor. En Hechos 2:38. Pedro les dijo en aquel discurso tan tremendo que hizo Pedro en la fiesta de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí me quiero parar y por eso está este versículo. Hay personas que dicen, no voy a mencionar las congregaciones o denominaciones, que el bautismo solamente es en el nombre de Jesús, porque ahí lo dice el texto. No, es que la Biblia dice, sí, entonces ignoro cuando Cristo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Porque Pedro dijo, bautícelos en el nombre de Jesucristo. Escuchen, y qué bueno que estamos tocando estos temas. Hay congregaciones y denominaciones que bautizan solamente en el nombre de Cristo, porque así lo dijo Pedro. Hermano, a lo que Pedro se refería cuando Pedro dijo arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, está hablando, escuche, Cristo dijo, todo lo que pidan en mi nombre, y esto es otro estudio que estoy empezando a hacer. Lo voy a adelantar parte para que se entiendan las palabras. Esta es la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Vimos que Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Verbo qué es? Palabra. ¿Ok? Cuando Dios, en el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, se quedó callado 420 años, no dijo nada, porque lo hicieron enojar. ¿Quién es el que sale en la escena hablando por Dios? Jesús. Por eso se le conoce como el verbo, la palabra. Escuche. Pero toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, o sea Dios. ¿Sí o no? Cuando usted lea los evangelios, usted se va a dar cuenta
que toda la ley del Nuevo Testamento es el que la da a conocer es Jesucristo hombre. Entonces yo como cristiano hago la palabra que Jesucristo me vino a dar. Mi cristianismo es 100% cristiano, 100% de Jesús, perdón. Escuche, cuando yo digo, yo actúo conforme a la palabra de Jesucristo, estoy abarcando toda la enseñanza de Cristo. Y toda la enseñanza de Cristo dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro dijo, bautícense en el nombre de Cristo, está diciendo, bautícense conforme a la doctrina de Cristo. ¿Lo entiende? No solamente voy a bautizar en el nombre de Cristo. Le voy a adelantar algo del estudio, porque no se ha entendido cuando dice en el nombre de Jesús. No quiero ofender a nadie, ni a ningún pastor, ni a ningún maestro, ni a ningún hermano que vaya a ver el video. Pero por mucho que yo le hable o venga un hermano cuando yo predico o hermana y se sientan, y por mucho que yo grite y mencione y en el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo, y yo no tengo relación con Cristo, Señor. La palabra, cuando Jesús dijo, todo lo que pidas en mi nombre, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, ven, yo te he conocido por tu nombre, ¿acaso Dios no sabía que se llamaba Moisés? La palabra nombre no significa que yo ponga H-U-G-O. Oh, si ese es tu nombre, claro que es mi nombre. Pero el nombre significa la persona completa, el espíritu, mis acciones, mis emociones, mis sentimientos. Cuando Cristo dice, lo que pidas en mi nombre, te va a advertir que en el día de mañana le va a decir a muchos, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Señor, pero en tu nombre echamos demonios, yo nunca los conocí. Le va a pasar lo de los exorcistas ambulantes. En el nombre de Jesús, del que predica Pablo, y le dice el demonio, a Jesús yo lo conozco, a Pablo también, y tú quién eres, pelafustán. Y le pegaron una recia que hasta desnudo lo mandaron a la calle. La gente piensa que por mencionar el nombre de Cristo, con eso yo voy a poner aquí en la libreta con letras blancas Jesús, y voy a entrar a un lugar donde haya demonios y con la libreta los voy a agarrar a cachetadas. El nombre es solo el nombre. Poner Jesús no tiene poder, hermano. El nombre de Jesús que tiene poder es el Espíritu, es la persona, ¿lo entiende? Es la espiritualidad que yo conlleve a estar con Dios. Lo vimos en el pasaje cuando Pablo estaba predicando y le dice a un hombre, levántese y ande. Nunca menciona a Cristo, pero si dice el texto que él estaba predicando, él estaba hablando de Cristo. Señor, no es necesario que usted vaya a mi casa, yo no soy digno de que usted vaya a mi casa, solamente menciónelo y mi siervo va a ser sanado. ¿A poco Jesús le agarró el nombre? Mira, espérate, puso Jesucristo, llévaselo allá y pónselo al enfermo y se va a sanar. Cuando nosotros decimos y oramos en el nombre de Cristo, escuche, la iglesia tiene que estar segura de que Cristo está aquí en medio de nosotros. Si no, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Por eso, cuando usted agarra, rézate 15 Padres Nuestros. No, ¿sabes qué? Yo quiero que se agilice este movimiento porque estoy bien mal. No voy a rezar 15, voy a rezar 45. Porque entre más veces mencione a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo te quiero ver en una balacera pidiéndole pan a Dios. O te quiero ver enfermo pidiéndole pan a Dios. Es ilógico. Han ocupado la palabra de Dios para hacerlo literalmente como está escrito. Y la palabra de Dios es espiritual. El Padre nuestro es un modelo. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo? Hoy el nombre de Dios es santo. Claro. ¿Cómo santificas tú el nombre de Dios? Con tus buenas acciones, con tu arrepentimiento. ¿De qué me sirve decirle al Señor, santificado sea tu nombre, Señor, y saliendo de la iglesia hago de mi vida un papalote? Y saliendo de ahí me encuentro con la hermana que todavía está luchando con la carnalidad y llega bien vestida y me la estoy comiendo con la mirada. ¿Dónde santifico a Dios? Pregunto.
O el galán, el hombre bien elegante que llega a la iglesia y la mujer lo está mirando también con ojos de deseo. ¿En dónde está santificando a Dios? Pregunto. Por eso Cristo advierte y dice, no te me pongas tú a estar orando con palabrería, porque eso solamente lo hacen los gentiles. Si usted ha leído la Biblia, los apóstoles no usaban palabrería para expulsar un demonio. Sal de ahí. Y ellos no lo expulsaban. El que los expulsa es Cristo. No es lo mismo mencionar el nombre de Cristo, Jesús, que tener a Cristo y conocerlo. Eso conlleva, hermano, a tener un verdadero cambio radical. Esa es la esencia de la palabra. Me quedan 6 minutos. ¿Sabe usted, para ir cerrando, sabe usted, escuche, miren lo delicado que es el no arrepentirse? Se desprecian 3 atributos de Dios. Pongan atención todos. El no arrepentirse, despreciamos 3 atributos de Dios. Vaya conmigo a Romanos, ahí estamos en Hechos, en el próximo libro, Romanos 2. Va a llegar al versículo 2. Dice la palabra: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mire lo que pregunta Pablo. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? Mire lo que les decía Pablo, que tú escaparás del juicio de Dios. Escuche, o menosprecias, está hablando de menosprecio. Acuérdense lo que le pasó a todos los que han despreciado la palabra de Dios. O menosprecias las riquezas, escuche, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Se lo voy a explicar. Dice el apóstol Pablo que si no nos arrepentimos, estamos ignorando la benignidad, o sea, todas las cosas buenas de Dios. Primer punto, escuche. El que no se arrepiente de las cosas que hemos hecho, nos estamos olvidando que Dios es bueno y va a haber una consecuencia. Paciencia. Al no pedirle perdón a Dios, Dios tiene una paciencia. Su paciencia tiene un límite. ¿Por qué cree que ha habido las deportaciones a Siria, a Siria con A? La deportación a Babilonia, y ahorita en la actualidad están regados los judíos por todo el mundo. Dios es paciente hasta cierto punto. Y luego dice Dios, habla de la longanimidad. Despreciamos. ¿Qué es la longanimidad de Dios? La longanimidad de Dios es la generosidad y la amplitud de toda la bondad y de las ideas que Dios nos da por medio de su palabra. ¿Para qué? Para ser mejores personas conforme a lo que Él quiere. La longanimidad es uno de los frutos del Espíritu Santo en los creyentes. Para que usted me entienda, es la palabra de Dios la que yo desprecio cuando no me arrepiento, porque de nada he creído lo que Dios ha puesto desde Génesis. A eso se refiere la Escritura. Con esto cierro. El reino de los cielos se ha acercado, dice Juan el Bautista. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el sinónimo del reino de Dios. El reino de los cielos, para que usted entienda, es Jesús aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que abarca el reino de los cielos? Cuando dice Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los dioses se ha acercado. Jesucristo ya estaba saliendo en la escena. Cuando Cristo llega y establece, ¡pum!, la constitución celestial de Dios en la tierra, que son todos los mandamientos de Cristo. Esa es la constitución celestial de nosotros. Establece el reino de Dios, porque no puede haber un reino sin leyes. Cuando Juan el Bautista les dice, arrepiéntete, le voy a decir algo y lo vamos a tocar en el otro estudio, lo adelanto. Jesús le dijo a Nicodemo,
de cierto te digo que si no te arrepientes no vas a entrar, no vas a mirar el reino, no vas a entrar. Después le dice, el reino de Dios es iglesia, es predicar el evangelio, es estudiar, es orar, es vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Cierro con estos 2 puntos. Desgraciadamente hay gente en las iglesias que no conocen ni saben lo que es el reino de Dios. Desgraciadamente hay gente en las iglesias, escuche, que ni conocen el reino de Dios. Y esos 2 puntos los lleva, hermanos, a lo más drástico, que no saben, no tienen ni idea, hermanitos, de cuál es su situación delante de Dios. Un reino de Dios es establecido por un rey. Escuche, cuando usted diga Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, la palabra Señor no es una persona solamente bien portada y digna. La palabra Señor es cuando yo le digo a Jesús, yo dejo que Él se enseñoree en mi vida, y para que Cristo se enseñoree en mi vida, yo tengo que hacerle caso a todos sus mandamientos, todo lo que conlleva el arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos, para cerrar el estudio. Amén.